Mm, Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Esta clase el día de hoy es un acercamiento a uno de los temas más característicos e importantes en el entendimiento que se ha dado a partir desde el enfoque sistemas a diferentes aspectos de la realidad humana, de la realidad social, de la problemática que viven las comunidades sociales, la sociedad en su conjunto, considerando en la gran mayoría de casos que la familia es el centro generador de conductas en el ser humano. Es decir, si alguna conducta buena existe, si una conducta mala se desarrolla en el ser humano, una buena mayoría de científicos sociales han considerado que la influencia más importante se da en este núcleo, en esta comunidad fundamental de la familia. Y entonces es un tema que está en el centro mismo de la buscar explicaciones. Explicaciones. Claro que no se reduce a ello el fenómeno del buen desarrollo humano o de su mal desarrollo. No se reduce meramente a la familia. Parte de las costumbres que ustedes exhiben, tienen, no solamente proviene o de actitudes o de comportamientos, no solamente proviene de la herencia en el proceso sociológico, cultural, educativo que se da en la familia. También hay que echarle la culpa, la responsabilidad a vuestro entorno amical, a sus patas, a sus amigos, que influyen también a cierta edad, genera un efecto muy, muy persistente, porque a ustedes lo presionan para que puedan socializar expresando, gesticulando, manifestando actitudes que lo integran a una comunidad. Se comparten las ideas, los prejuicios incluso, dependiendo de esas comunidades sociales, que ya luego del entorno familiar se constituye en entornos mucho más, digamos, incidentes en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Ahora también en esta época, un entorno de gran influencia en sus características, en su personalidad, en lo que han de hacer hacia adelante, tiene que ver con la universidad, que también pues es la sucesión del desarrollo de ciertas características que han ido adquiriendo desde el colegio, desde la escuela, ¿sí o no? Que se le ha impregnado en virtud de la influencia docente, poca en realidad, más del grupo de amistades, de amigos que traen al ambiente educativo también características y conductas provenientes de sus entornos familiares, pero que desarrollan peculiaridades y particularidades propias del ámbito educativo, ¿no? Yo muchas de mis malas costumbres lo aprendí en el colegio. La jerga, la manera como me relacionaba con otras personas, mi agresividad, producto de la reacción que yo tuve, felizmente en esa época era posible ante el bullying, porque chato yo, feo yo, ¿no? Era susceptible, daba ganas en otros estudiantes de hacerme bullying, ¿sí o no? Era un objeto provocador del bullying hacia mi persona, ¿no? Y muchos pueden ser así, tener algo, un defecto, una nariz, un tamaño, no sé, algo que provoque la burla del resto. Pero yo venía de un mundo agresivo y entonces a ver que me hiciera bullying. Aunque yo en algún momento me asumía, que se llama asimilaba esa agresividad verbal y de bullying. Por ejemplo, un apodo que me dieron a mí
fue, no se los digo porque de repente eso, no. Me dieron un apodo, y no les voy a decir porque si no, usted no va a tener el cuidado de guardar en reserva dicha antecedente de mi pasado, que guardo con mucha reserva. Además que resulta jocoso y no voy a decir que ustedes al mirarme, al tratar conmigo, se les venga a la cabeza y se sonrían al recordar ese apodo que yo tenía en el colegio. Pero ese apodo yo ya luego lo disfrutaba, es decir, me identificaba, me sentía así, como me habían inicialmente insultado. Fue un insulto, pero luego no. Efectivamente surgió ese apodo, hay gente inteligente para poner apodos, ¿sí o no? Muy hábil para poner apodos. Y entonces lo había hecho con mucha habilidad. Y de pronto tomé conciencia que estaba bien. Ese podría ser mi chapa más importante, porque muchas chapas tenía yo. Pero esa era la más característica, efectivamente. Y me quedé así, hasta el día de hoy, cuando me encuentro con mis amistades del colegio, algunos me dicen con mi chapa. Y yo tranquilo. El que no, la chapa que le habían puesto un amigo a González, al amigo González, que era de loca, la loca, porque era medio amanerado, digamos, y entonces lo consideraban medio homosexual, y lo fastidiaban, hacían bullying. Ese era el peor bullying, pues, yo sí, que hubiera roto varias narices y hubiera dado bastantes golpes por ese tipo, pero no, conmigo no aplicaba eso. Pero para mi amigo González, Alberto, sí le aplicaron esa chapa, pues, ¿no? Y hasta antes que falleciera, acaba de fallecer hace poco. Hasta que hace que falleciera, sí, seguía siendo la loca González. Pero también, en algún momento también asumió. No, él no era homosexual, ojo, no era homosexual, Alberto. Pero tenía esas maneritas especiales que no se le quitó jamás. Jamás, a pesar de que lo cochineaban. Bueno, en los entornos sociales forman parte de aquello que te va a dar por esa interacción, por la presión o por el estímulo, condiciones y características, cuyo expresión más característica es la familia. El enfoque sistémico de la familia, o el enfoque sistémico familiar, tiene una amplitud gigantesca. Yo sé que los expositores el día de hoy van a faltarle no solamente tiempo, ¿no? Le va a faltar verbo, le va a faltar ejemplos para, para expresar todo aquello que implique este tema, ¿no? Christopher y Aarón van a abundar en una explicación de cómo se tiene sus orígenes, posiblemente el entorno, qué otras ideas había sobre la conducta humana y cómo luego mañana va a ser lo más bonito sobre la aplicación o el aspecto práctico de este entendimiento, ¿no? Muy bien, con esa introducción, ¿no? Para, digamos, darle un telón previo a la espectacular, espero yo, espectacular exposición que supere la que hizo Angelino con, con su amigo Calderón, creo. Lo supere. No, difícil de superar eso, ¿no? Pero digamos, esperemos que lo supere largamente. Al menos, por lo menos en las respuestas, ¿ah?, de las preguntas que voy a hacer. Repito, el tema es, yo espero que haya preguntas al final de los estudiantes, porque eso les abona en puntaje. Había una mano levantada. Diego, ¿eres tú? ¿Quién ha levantado la mano? Ya, Diego. Dime. Profesor, soy yo. Sobre la práctica de hoy, programada para Perdón, hoy, tienes ¿en qué momento razón. se La va a dar? vamos a ¿Al tomar inicio o al final? al inicio, tiene que ser. Perdón, Right. un segundito. Voy a configurar la práctica para poder tomarla, ¿no? Ustedes saben que es muy corta, así que espérense un segundito. Tengo que entrar
dicha condición. Perdón, tiene razón, me había olvidado. A ver, acá estoy. Un momentito. A ver, primero debo entrar acá. Ahí. ¿Esta cuál es? Disculpen. Déjenme ver. Este es el tercer test, ¿no? Ya.
Ya jóvenes, pues ya pueden empezar a dar el test. Los que van acabando van levantando su mano, mantienen la mano levantada, tin, mano tin levantada.
Bien, muchas gracias. Pueden bajar la mano. Bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, empezaremos con la parte conceptual, teórica, el gran recorrido de ideas que surgieron alrededor del tema de la psicología o de el tratamiento psicológico para ver, estudiar, entender la conducta humana, ¿no? Bien, entonces el grupo 3 puede empezar con su exposición. ¿Se logra ver? Muy bien, entonces yo expondré primero los antecedentes y el desarrollo económico y mi compañero expondrá mañana sobre la mitad de lo que queda. Empezamos. Buenos días, buenas tardes, profesor, compañeros. Ponlo en modo presentación, tu presentación. Buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy voy a exponer la primera mitad sobre el enfoque sistémico de la familia. Contenidos primero está la introducción, luego los antecedentes y el contexto. 3, el desarrollo cronológico. 4, el enfoque sistémico de la familia como tal. 5, las aplicaciones. Y 6, la importancia y pertinencia. La introducción. El modelo sistémico es el marco conceptual más grande que hay dentro de la terapia familiar, que ha llegado a ser en los años más recientes en uno de los modelos con más popularidad, no solamente entre los psicólogos, psicoterapeutas, sino también en el campo de asistencia y bienestar social. Las organizaciones, redes sociales, salud, escuela, etc. El surgimiento de la psicoterapia. A finales del siglo XIX, por Europa, en Francia y Austria, una serie de estudiosos, a partir del estudio de fenómenos de la hipnosis, empiezan a formular la naturaleza psicogénica de la neurosis. Entre ellos se encuentran Charcot, Janet, Bernheim, Puiseux, Breuer y Sigmund Freud, con su modelo psicoanalítico. A pesar de ser psicológico, el modelo psicoanalítico es enormemente individual, hacia uno mismo, aunque reconoce la importancia de la familia. Se trata de la vivencia fantasmática que de ella tiene el niño, de lo que cuenta y no sus relaciones actuales, o sea, solo de sí mismo, no de su familia. Son los deseos y fantasías a menudo inconfesables del niño o la niña y sus mecanismos para regularlos, lo que estructura su personalidad. Enfoques socioculturales y primeras formulaciones interaccionales. Fueron algunas de las escisiones o divergencias no ortodoxas del psicoanálisis las que plantearon una evolución desde lo intrapsíquico a lo sistémico o relacional. Alfred Adler, aunque llamó a su enfoque psicología individual, tiene una visión mucho más social del ser humano. Por una parte, le da mucha importancia al sentimiento de comunidad como parte de un desarrollo saludable. Frieda von Richmann.
Revisa el concepto de psicosis en el psicoanálisis en base a una etiología relativamente lineal en la que se sitúa la causa de la psicosis en la relación madre-hijo, con su libro Principios de Psicoterapia Intensiva. Theodor Litz estudió el entorno familiar de los pacientes esquizofrénicos y pusieron de manifiesto la importancia del papel del padre, con su libro de Schizophrenia and the Family. John Bowlby, este investigador y terapeuta de la Tavistock Clinic de Londres, pronto se dio cuenta del papel de la familia en la salud mental. En su libro de The Study and Reduction of Group Tensions in the Family, estudio y reducción de tensiones de grupo en la familia. Factores sociohistóricos. Estaba la época de tensión y conflicto bélico que después de la Segunda Guerra Mundial y todas de las que le sucedieron, como la de Corea, luego la Guerra Fría, luego la Guerra de Vietnam y eso, y luego la prioridad en la salud mental, estaba la prioridad en la salud mental, y luego también las bases sistémicas como la teoría de juegos, la teoría de la información, la cibernética y especialmente la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. El desarrollo cronológico. La terapia familiar no nace de la mano de un genio creador, sino que empieza a practicarse por parte de distintos investigadores y terapeutas en diversos puntos de los Estados Unidos en la década de los 50, siendo el más destacado el de Palo Alto, como se dijo anteriormente. Gregory Bateson. En 1951, Bateson lanza junto al psiquiatra Jorge Roche, con quien cooperó por algunos años, su obra inicial referente a la salud mental. En esta publicación ya se encuentran las bases para la investigación sobre los modelos de comunicación y la esquizofrenia. El equipo de Palo Alto se enfocó en la esquizofrenia debido a su anterior trabajo con Roche, además de que era un problema social urgente para el cual había recursos destinados a la investigación. Por el cual Bateson fue reclutado como antropólogo en el Hospital de Asuntos Militares en Palo Alto, California. Luego sigue don David Jackson, que identificó una serie de fenómenos en la práctica que lo llevaron a proponer la existencia de mecanismos de equilibrio en el contexto familiar, superando las concepciones intrapsíquicas. Hacia una teoría de la esquizofrenia. Con ese nombre, en 1956, Bateson, Jackson, Halley y Wickland publicaron un escrito en la revista Behavioral Science que marcó un antes y un después en el avance del modelo sistémico. Hasta acá sería mi parte de la exposición. Muchas gracias. ¿Ahí acabó tu exposición? Sí. Tenía más para decir, tenía más. Mucho más. ¿Qué pasó? Aarón, ¿acabaste ahí? Sí, o si quiere puedo volver a empezar. No, volver para qué, ya se escuchó perfectamente. Bueno, entonces yo podría hacer unas preguntas, entonces me da el espacio para hacer preguntas. ¿O es que van a continuar con el tema de la práctica? ¿Sí? No, ese es el día de mañana. Mi compañero va a exponer. Ya. Bueno, hay varios entendimientos basados en muchas de ellas en premisas filosóficas. Pero digamos, muchas posturas sobre el entendimiento de, digamos,
de lo que es la familia, qué es la familia, ¿no? Y antecede y está próximo al enfoque sistémico familiar, digamos, un entendimiento que es, digamos, desarrollado por Minuchin y Andolfi. ¿Cómo definen ellos la familia? Perdón, ¿me estás escuchando? Minuchin sí, sí. Definía la familia como sistema social abierto por sistemas interdependientes como los cónyuges, los parientes, los hermanos y eso, que entre sí a pautas de comunicación y reglas de relación. Ya, pero aquí, ¿qué es lo que establece y determina o controla las conductas en ese enfoque? Están controlados por la estructura familiar, por el conjunto de normas, roles y que se establecen dentro de la familia. Ya. Cuando uno analiza los grupos sociales, ¿no? Especialmente del sistema familiar, ¿cuáles son las formas funcionales que se pueden identificar en un sistema así de colectividad humana, en este caso del sistema familiar? No sé la respuesta, la verdad. También hay quienes han establecido tipos de familia. O sea, han considerado interesante, importante, clasificar la familia por sus tipologías. Y esas tipologías se pueden dar por diferentes aspectos o características, ¿no? Cuando hablamos de la familia desde el punto de vista de sistemas, lo que nos interesa es cómo se dan las relaciones en ella, ¿no? De acuerdo a eso, ¿qué tipologías pudieran haber en la familia desde el punto de vista de sistemas? ¿Qué tipo de familias podrían haber? Una familia funcional que mantiene límites claros entre sus subsistemas, tíos, hermanos, eso. Y una familia disfuncional con límites rígidos o difusos. O sea, a cada rato van conflictos y eso. Y sí, es cierto. Ya. Otra pregunta. Hoy en día hay una mayor tolerancia, digamos, ¿no? Antes no se aceptaba, se proscribía la relación entre homosexuales. Los homosexuales reclaman, insisten, han establecido en algunos lugares la condición de aceptación formal, legal, de un vínculo de pareja o de familia, ¿no? Están considerados hoy en día en muchos lugares que una pareja homosexual constituye una familia, ¿no? En la que se observa, lógicamente, que hay una unión consensuada, lógicamente, por ellos,
del mismo sexo, que podría ser, tú dime, totalmente satisfactoria para ellas, para esas personas, o no. ¿Y por qué desde la perspectiva de sistemas no hay un pronóstico favorable de constituirse en una familia sana? ¿Por qué? ¿Has entendido la pregunta? Sí, pero es que ese tema no lo investigué. No, pero te estoy haciendo una pregunta, no sé si has investigado, pero digamos, hoy en día es aceptable, supuestamente en ciertos círculos y todavía en marcos formales de algunos países, estados, que consideran que puede existir una relación de pareja, o sea, de familia, entre homosexuales. ¿Sí? ¿Sabes eso o no? ¿No es- Sí sé que también ¿Sabes? como pareja. Ellos mismos se consideran pues que tienen una relación, incluso en algunos países pueden casarse. ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta, ¿tú crees, desde el punto de vista de sistemas, ojo, estoy hablando como potencial pensador de sistemas, que dicha relación que es consensuada, es no solamente consensuada, es provocada, es buscada por ambas personas, resultan totalmente satisfactorias? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tu respuesta. ¿Tú eres heterosexual, Aarón? Sí. Ya, ¿no? Esa es una pregunta de curiosidad nada más. No voy a hacer que le esté haciendo la pregunta a una persona de otra, ¿cómo se dice? De otra condición, ¿no? Bueno, ya, pero dame la respuesta. Creo que yo diría que sí, ya que lo que importa es, o sea, no importa quiénes lo compongan, sino la calidad de las relaciones entre los miembros, y es como las reglas, las normas que hay en la familia, mientras la familia sea estable y que no haya conflictos y eso, creo que sí se podría. ¿Y tú crees que desde el punto de vista de sistemas tiene un pronóstico, un buen pronóstico eh, de ser una familia sana? ¿Podría repetir? ¿Tú crees que desde el punto de vista de sistemas, una familia homosexual podría tener un buen pronóstico de familia sana? Sí, creo que sí, sí. O ¿Por sea, lo qué? que importa es la calidad de las relaciones. Ya. Fíjense, cuando yo digo con énfasis desde el punto de vista de sistemas, ¿por qué? Porque ¿cómo se ve la familia desde el punto de vista de sistemas? ¿Cómo se ve? Aarón, ¿cómo la observamos? Si observamos la familia desde el punto de vista de sistemas, ¿cómo es que se observa? Es que parte, la exposición no, Sus miembros de la familia, es lo que se observa. no. Por eso yo no he notado que en la exposición se haya recorrido suficientemente cómo se entiende la familia desde el punto de vista de sistemas. Es el enfoque sistémico familiar. ¿Cómo es que se entiende la familia? Entonces, es algo que no lo he percibido. Entonces, qué pronóstico tiene una pareja homosexual
del punto de vista de sistemas. Si lo vemos desde el punto de vista de sistemas, es porque la familia forma parte, pertenece a un entorno mayor. Siempre el sistema es parte de algo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. También es que está constituida, ¿no? Una familia, se entiende, está constituido por no solamente la pareja, sino por sus hijos, ¿no? Y forma parte de una familia mayor. Y el pronóstico es por lo menos de dificultad, ¿sí o no? Porque hijos podrán tener solo adoptados, ¿sí o no? Porque son homosexuales, de hecho, hasta el día de hoy no es posible, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien, Aarón? ¿Me estás captando? Sí. Entonces, fuera de los marcos de las tipologías que se presentan en el juego de roles, en la que una estructura familiar debe basarse, ¿no? Tú has dicho, o sea, a la pregunta de la definición de la familia, ¿no? ¿Cómo se regula esta? Mencionaste un aspecto muy importante, que cómo se va a dar en el seno de una familia homosexual, posiblemente con cierta dificultad, ¿no? Aunque podría no ser una dificultad tan grave, dado que se van a poner de acuerdo, van a estar de acuerdo en el rol que se van a establecer, ¿no? Y dentro de aquellos aspectos funcionales que he preguntado, existen condiciones, tipologías que podrían darse. Tú has mencionado tipologías no necesariamente buenas, digamos, ¿no? Puede darse una tipología disfuncional, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un juego distinto, no naturalmente establecido, que lleva a la necesidad de hacer ajustes. Y en función de la sociedad normalmente se desenvuelven complementariedades, y en este caso sexuales, ¿no? Y posiblemente pasar mucho tiempo. Antes la homosexualidad estaba vista mal, ¿no? Se veía mal, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se ve? O sea, todavía se sigue viendo mal, pero se tolera, ¿sí? Se ve con tolerancia, ¿correcto? Llegará un momento que se vea como algo natural, como decía algún personaje por ahí. Espero morirme antes que se vea que es algo obligatorio, ¿no? Porque va evolucionando progresivamente, ¿no? Pero casi se siente en las familias heterosexuales, que son la gran mayoría, que uno defina con claridad su rol, ¿no? Su juego de identidad. Es obligatorio, ¿sí o no? Casi es impuesto por los marcos de socialización que se da en el seno pues, familiar, ¿no? Y eso depende del marco general de la sociedad. Entonces, el pronóstico de familia, digamos, sana, digamos, es reservada, por lo menos es reservado, ¿sí o no? Además,
hay estudios porque se hace familia, del enfoque sistémico familiar. Ha habido estudios sobre, porque cuando se trata de una familia heterosexual, que es lo que en general ha tratado los estudios del comportamiento familiar, hay, digamos, estrategias, formas, recomendaciones para llevar una relación sana, buena, no tóxica, no disfuncional, etcétera, ¿sí o no? Hay mucho más marcado eso. Muy poco hay para familias homosexuales. Más cuando la tendencia general, las estadísticas en general, hacen que la promiscuidad sea una característica de la relación homosexual, perdón, ¿no? Tema que los propios movimientos homosexuales han tratado de contrarrestar o contradecir, ¿no? Pero, sin embargo, es una cosa bien evidente, muy constatada, digamos, ¿no? Entonces, ese pronóstico, bajo estas consideraciones que estoy mencionando, están dadas de una manera muy clara, ¿no? A ver, un ratito. Hay un modelo sistémico, se llama bio, psico, socio y ecofamiliar, ¿no? Que existe a partir del desarrollo del enfoque sistémico familiar, que integra todas esas dimensiones. Y estas dimensiones tienen expresiones en diferentes aspectos o características de la relación familiar. ¿Cuáles son estos ámbitos o características que se debe observar en un modelo sistémico familiar? ¿Cuáles son? ¿Estás todavía ahí, Aaron? No te escucho. Sí, estoy buscando. Estás buscando. La pregunta es para que busques. Bueno, estas son las preguntas que te hago porque ya acabaste prematuramente al tema. Ahora, yo quiero comentar adicionalmente, no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Si tiene alguien alguna pregunta que hacer. Ya. Cuando yo veo, desde el punto de vista de sistemas, un fenómeno, algo, en este caso se trata de la familia, ¿yo qué es lo que debo identificar como componente familiar? ¿Qué es lo que debo buscar, Aarón, principalmente? Si tengo que identificar los componentes. ¿Sí es ahí o ya no? El equilibrio interno estable de los miembros de la familia. A ver. Yo cuando observo una familia y quiero yo identificar sus componentes, ¿qué identifico? A los miembros de la familia. Ya, pero ellos son parte de la familia sin duda alguna, pero la caracterización sistémica de la familia se establece no porque hay papá, mamá e hijos, ¿no? Sino la caracterización sistémica de la familia es también por las características que tiene ella, ¿no? La cantidad de
de miembros posiblemente puede ser un factor importante, porque mayor volumen, cantidad de miembros genera un factor que hace pensar los requerimientos de consumo, de sobrevivencia que debe tener la familia. El espacio físico del hogar, ¿no? Del lugar donde debe estar. Pues yo identifico desde el punto de vista de sistemas la composición familiar desde el punto de sus características, de lo que lo caracteriza. Ahí tú hablabas de una forma tipológica, es decir, hay una característica, si la familia tiene un desenvolvimiento funcional apropiado o no tan apropiado, o en proceso de desarrollo, de establecimiento. Cuando la familia recién empieza, es un proceso de inicio de articulación funcional. Yo veo también características de nivel en cuanto a su marco de ideas, de conceptos, a su cultura. El marco cultural es una característica familiar. Hay familias patriarcales, pues, ¿no? Hay familias más No entendía. equipar, ¿no? Hay familias que esa vinculación, esa relación es una carga que debemos identificar. Es el componente familiar posible más importante, la manera cómo establezco culturalmente las funciones familiares. Mi esposa venía de una cultura tradicional en la que había un respeto, una consideración especial para las decisiones de parte del padre de familia, patriarcal, pues, ¿no? Pero en sentido de que el padre de familia, cuando no hay un consenso y no hay un acuerdo común, resuelve. Se hace esto o se hace esto otro, hay un balance de ideas, finalmente mi esposa decía, tú decides. Pero si veíamos y balanceábamos las cosas, se decía de acuerdo a la racionalidad. Entonces, nuestra familia era una familia muy marcada por el concepto de racionalidad, cultura racional. Es la racionalidad la que daba cuenta de lo que era posible hacer. Y en última instancia, patriarcal, porque tomaba el padre familiar la decisión final cuando no había un consenso o había, pares empatadas, ¿no? Entre hijos y padres. En fin, estas características de la familia son las que lo componen, sus características. Nosotros éramos los dos profesionales, ingenieros. Entonces nuestra característica era básicamente el uso de herramientas bastante objetivas y cuantificables. O sea, éramos siempre buscando un criterio que pudiera tener un balance, que pudiera medirse, tenía una condición de medición. Esto es muy importante en el entendimiento de la familia desde el punto de vista de sistemas. No se trata de quienes lo componen en términos de personas, sino cómo se relacionan estas, qué marco hay, qué nivel social y económico existe, cómo evoluciona en el tiempo. Son las formas características de la familia la que lo componen, ¿no? Bien. Si no hay más preguntas, jóvenes, yo habiendo completado algunas ideas adicionales a las que Aarón, se ha eximido de seguir avanzando, porque acá la idea era explicar exactamente, precisamente, en qué consiste el entendimiento sistémico
de la familia, ¿no? Y eso era lo más central. Bien, entonces nos encontramos el día de mañana para que nos expliquen un poco sobre cómo aplicar, utilizar, llevar a la práctica el enfoque sistémico familiar en la práctica, no cómo llevar a la práctica ese enfoque. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que preguntar? Bien, Juan, entonces aprovecharé el tiempo para calificar vuestros tests. Bien, chicos, nos encontramos mañana. Muy buenas tardes.